y conviértame, me reúne en mi fe. Tú y conviértame, me reúne que mi fe nunca se adore. Paz y gracia, amada familia en Cristo Jesús, quien le habla su pastor Manuel Irizarry. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos permite llegar a sus hogares a través de esta plataforma. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos y oramos para que en este día el Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro por excelencia, nos continúe enseñando su palabra, revelando su palabra y pudiendo ser edificados en su palabra, a la manera tal que Cristo pueda seguir siendo formado en nosotros para poder ser manifestado a través de nosotros. Estamos muy felices, estamos muy alegres de llegar a estar con ustedes y es un privilegio, es una bendición para nosotros el poder compartir con ustedes en este tiempo. La semana pasada nos quedamos en el versículo número 10 de Romanos capítulo 6. Hablamos de la implicación de la muerte y la resurrección en Cristo. Ahora queremos hablar acerca de una aplicación práctica del principio de nuestra muerte, de la muerte del viejo hombre y de la resurrección en Cristo Jesús. Quiero que vayamos inmediatamente al libro de Romanos capítulo 6, en el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 y versículo 12 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vuelvo y repito. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencia. Habíamos hablado el día pasado acerca de que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, nacemos de nuevo. En ese nuevo nacimiento implica la muerte de una naturaleza que nos gobernaba y habitaba en nosotros, la naturaleza adámica, la vieja naturaleza o una naturaleza caída, como le había dicho anteriormente que se llamaba. Esa naturaleza que nos llevaba a pecar, que nos gobernaba, nos dirigía, ha sido crucificada en la cruz
junto con Cristo Jesús a través del nuevo nacimiento, donde esa naturaleza es crucificada en la cruz y nosotros recibimos una nueva naturaleza, la naturaleza de Jesucristo, viene a habitar en nosotros a través de su Santo Espíritu, a través de su Santo Espíritu. Pero habíamos hablado también que a pesar de que la vieja naturaleza ha sido crucificada en la cruz del Calvario, juntamente con Cristo, en el tiempo que esa vieja naturaleza habitó en nosotros, educó o mal educó a la carne. Este cuerpo en que nosotros habitamos le dio una muy mala educación, le influenció, dejando nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos. Y bueno, ya había dicho anteriormente que realmente, aunque la vieja naturaleza fue crucificada, tenemos un cuerpo carnal donde habita la concupiscencia que constantemente nos quiere llevar al pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con este cuerpo carnal? Bueno, yo le había dicho el día pasado que tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo con la vieja naturaleza. Cristo, hemos sido crucificados juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, en nuestra vieja naturaleza, pero la carne ahora nos toca a nosotros crucificarla en la cruz. ¿Y cómo nosotros crucificamos nuestra carne en la cruz? Andando en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino caminando en el Espíritu. El Espíritu Santo nos da poder para vencer los deseos pecaminosos que habitan en nuestra carne y que nos quieren llevar a hacer y nos quieren llevar a pecar. Bueno, el hecho es que leímos Romanos capítulo 6 del 11 al 12 y quiero romper un poco lo que acabamos de leer. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Consideraos. Amén. Dice, es una palabra de contabilidad. Pablo dice que no tengamos, que nos tengamos o que nos consideremos al viejo hombre como definitivamente muerto. Dios nunca nos llama a crucificar al viejo hombre. Dios quien nos llama a crucificar la carne. Pero al considerarlo como muerto debido a nuestra identificación con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Dios no nos llama a crucificar la vieja naturaleza, pero sí a considerarla muerta, pues nos hemos identificado con la obra poderosa de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora bien, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte al pecado es únicamente un lado de la ecuación o un lado de la cara de la moneda. El viejo hombre se ha ido, pero el nuevo hombre está vivo. Como fue descrito claramente en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5, donde nos dice de la siguiente manera. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Por lo tanto, tenemos que estar claros que la vieja naturaleza ha muerto, el viejo hombre ha muerto, se ha ido, pero ahora tenemos un nuevo hombre que vive en nosotros conforme a la naturaleza de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es algo tremendo, esto es algo precioso, esto es algo maravilloso, esto nos llena de gozo, esto nos llena de paz, nos llena de mansedumbre, nos llena de cuantas cosas hermosas y maravillosas en Cristo Jesús. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos por la obra del Señor en la cruz del Calvario. Y dice en el versículo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Bueno, si se ha muerto ya la vieja naturaleza, no tiene que buscar nada en nosotros. Claro. Esto es algo que solamente puede ser dicho al cristiano. Puede ser dicho a aquel que ha tenido a su viejo hombre crucificado juntamente con Cristo y al cual se le ha dado un nuevo hombre en Jesús. El apóstol Pablo dijo que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Hay un nuevo hombre en nosotros, hay una nueva naturaleza viviendo en nosotros. Es Cristo Jesús en la cruz. Él es que vive, Él es el que reina y Él es el que habita en cada uno de nosotros. Por lo tanto, solamente la persona hecha libre del pecado se le puede decir, no reine pues el pecado. ¿Qué significa esto? Que antes
había un reinado. Antes había un reinado de muerte, de pecado sobre nosotros. Recuérdense que le he dicho que por la desobediencia de un hombre entró juntamente con él el pecado y junto con el pecado el reino de la muerte. Pero por causa de la obediencia de un hombre, el cual es Cristo, Jesucristo, entró con él la justicia, la vida, el reino de la vida eterna. El hecho es que el cristiano es aquel que es puesto en libertad verdaderamente. La persona que aún no se ha convertido, la persona que aún no ha nacido de nuevo, aleluya, quiero que entiendan lo que estoy hablando en esta hora. La persona que todavía no ha nacido de nuevo, no es convertida libre, amén, no tiene la capacidad de ser libre del pecado. Por lo tanto, la persona que aún no es convertida es libre para pecar, pero no es libre para parar de pecar. El que no ha nacido de nuevo tiene la libertad para pecar, pero no tiene la libertad de parar de pecar, ni tampoco tiene la libertad para vivir en justicia. ¿Por qué? Porque está bajo el yugo, está bajo la tiranía del viejo hombre. Aleluya, gloria a Dios. Está bajo la maldición del viejo hombre, bajo el gobierno del viejo hombre, bajo la vieja naturaleza. Amén. En Jesús realmente nosotros somos hechos libres, verdaderamente. Y se nos ofrece la oportunidad de obedecer la inclinación natural del nuevo hombre, la cual quiere agradar a Dios y darle honor a Él. La palabra dice claramente que al Hijo libertare, verdaderamente será libre. Antes de nacer de nuevo, teníamos libertad para pecar, pues no teníamos la libertad de parar de pecar, y mucho menos para dar justicia. Pero después que hemos nacido de nuevo, hemos sido libres para no pecar, hemos sido libres de la tiranía del pecado, y podemos caminar en justicia, y podemos ser libres de ese pecado. Dice pues, no reines por el pecado. Bueno, ¿qué significa esto, pastor? Sencillo. Si el viejo hombre está muerto y tenemos una nueva naturaleza, un nuevo hombre en nosotros, una nueva vida en nosotros, la de Cristo, libre de pecado, entonces no puede reinar el pecado. Pero muchos cristianos nunca experimentan esta libertad. ¿Por qué? Sencillo. Debido a su incredulidad. En su confianza propia o ignorancia, muchos cristianos nunca viven la libertad plena que Jesús pagó por cada uno de nosotros en la cruz. Y es una triste realidad donde hay muchos creyentes en este día. Ellos son y han sido puestos en libertad legalmente de su esclavitud al pecado, pero ellos están inseguros de esta verdad. Pero quiero que vayamos a los versículos 13 y 14, que nos van a dar una ayuda práctica en lo que es vivir la libertad que Jesús nos concedió. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 y en el versículo 14, amén, de la siguiente manera. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Inmediatamente quiero empezar a romper estos versículos. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Qué significa todo esto? Una persona puede ser puesta en libertad oficialmente, pero aún puede estar presa. Si una persona vive en prisión por años y luego es puesta en libertad, ellos por lo regular siguen pensando y actuando como si estuvieran presos.
los hábitos de la libertad no son arraigados en su vida aún. Por lo tanto, aquí Pablo muestra cómo construir hábitos de libertad en la vida cristiana. Amén. Quiero narrar una historia. Una historia acerca de dos hermanos. Esta historia sucede en el siglo XIV. Dos hermanos pelearon por el derecho de gobernar sobre un ducado en lo que ahora se conoce como Bélgica. El hermano mayor se llamaba Reinhard, pero se le conocía comúnmente como Crassus, un sobrenombre latín que significaba gordo, puesto que él era horriblemente obeso. Después de una odiosa batalla, el hermano menor de Reinhard, Edward, llevó una revuelta exitosa en contra de él y asumió el título de duque sobre sus tierras. Pero en lugar de matar a Reinhard, Edward ideó un curioso encarcelamiento. Se construyó un cuarto dentro del castillo alrededor de Crassus, un cuarto con solo una puerta. La puerta no estaba cerrada, las ventanas no tenían barras, y Edward prometió a Reinhard que él podía recuperar su tierra y su título en cualquier momento que él quisiera. Todo lo que tenía que hacer era dejar el cuarto que lo aprisionaba. ¿Qué pasaba? Sencillo. El obstáculo de su libertad no estaba en la puerta. El obstáculo de su libertad no estaba en las ventanas. El obstáculo de su libertad estaba en el mismo reino. Al ser él excesivamente obeso, él no podía caber por la puerta. Aun cuando estaba de un tamaño normal, todo lo que tenía que hacer Reinhard era bajar de peso para bajar de talla y luego caminar hacia la libertad con todo lo que tenía antes de su caída. Sin embargo, su hermano menor siguió mandándole una variedad de comidas deliciosas y el deseo de Reinhard de ser libre nunca le ganó a su deseo de comer. Algunos acusarían a Edward de ser cruel con su hermano mayor, pero él simplemente contestaría: mi hermano no es un prisionero, él puede irse cuando lo desee. Pero Reinhard se quedó en ese cuarto por 10 años hasta que Edward murió en batalla. Qué cuadro tan acertado, el cual muestra la experiencia de muchos cristianos en este tiempo. Jesús le ha dado por siempre libertad de una forma legal y ellos pueden caminar en esa libertad del pecado en cualquier momento que deseen. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. La vieja naturaleza ha sido crucificada en la cruz juntamente con Cristo. Pero debido a que ceden a los apetitos carnales que habitan en el cuerpo, el cual fue mal instruido y mal educado por el tiempo que habitó en nosotros la vieja naturaleza, ellos viven una vida de derrota, de desánimo y de encarcelamiento. La pregunta que hago en esta hora: ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿Verdaderamente tú has entendido la libertad que tú tienes en Cristo Jesús? ¿Verdaderamente tú has entendido la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Has comprendido que tu vieja naturaleza, aleluya, ha sido crucificada en la cruz del Calvario? Y que ya no vive el viejo hombre, sino un nuevo hombre conforme a la naturaleza de Cristo. ¿Sigues tú pensando que estás encarcelado? ¿Eres preso de tu ignorancia? Dios te libertó. Cristo en la cruz del Calvario libertó a todos aquellos que lo recibieron como su Salvador personal. La palabra de Dios dice claramente que al Hijo libertare será verdaderamente libre.
Dice el versículo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes de nacer de nuevo, nosotros presentábamos nuestro cuerpo, nuestros miembros para la injusticia. Mas ahora que Cristo murió por nosotros en la cruz y la vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él, no podemos seguir presentando nuestro cuerpo a la injusticia. Más bien, tenemos que presentar nuestro cuerpo a la justicia. Y esta es la primera clave para caminar en la libertad que Cristo ha ganado por nosotros. Se nos dice que no presentemos los miembros de nuestro cuerpo al servicio de pecado. La Nueva Traducción Viva comunica esta idea también de la siguiente manera: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en una herramienta de iniquidad para ser usada para el pecado. Tus miembros son las partes de tu cuerpo. Estoy hablando de lo que tú oyes, tus oídos, de lo que tú dices, tus labios, de lo que tú ves, tus ojos, de lo que tú tocas, tus manos, tu mente y mucho más. La idea es bien práctica. Tú tienes ojo, no lo pongas al servicio del pecado. Tú tienes oído, no lo pongas al servicio del pecado. Cuando aquí dice que de instrumentos, se pudiera traducir mejor a armas. Las partes de nuestro cuerpo son armas en la batalla por una vida correcta. Por lo tanto, debiéramos de entender lo siguiente. De la siguiente manera debiéramos de ver las cosas. Cuando las partes de nuestro cuerpo son cedidas, aleluya, a la justicia, se convierten en almas para bien. Pero cuando ellas son cedidas al pecado, esta se convierte en almas para la maldad. Y un ejemplo de esto es como Dios usó las manos de David para destruir a Goliat para justicia. Después, el pecado usó los ojos de David para la impiedad cuando miraba a Bernabé. No podemos darnos el lujo de que nuestros miembros de este cuerpo lo entreguemos como almas para la maldad. No podemos permitir que los miembros de nuestro cuerpo sean cedidos para satisfacer los deseos carnales. No podemos volver a caminar en la injusticia. Estos instrumentos, estos miembros, los miembros de nuestro cuerpo, son entregados para caminar en justicia. Por lo tanto, dice el versículo, si no presentaos vosotros mismos a Dios. Vosotros mismos presentaos a Dios. Presentémonos a Dios. Esta es la segunda clave para caminar en la libertad que Jesús ha ganado por nosotros. La primera, no ceder nuestros miembros a la injusticia. La segunda clave es presentarnos nosotros mismos a Dios. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que no es suficiente el apartar las almas para el servicio del pecado. No es suficiente el impedir que nuestros miembros estén al servicio del pecado. Luego deben ser enlistados para el servicio de la justicia. Y como cualquier guerra, el lado con el número superior de almas es el que gana. Aleluya. Gloria a Dios. La idea es la misma
en la manera en la cual los sacerdotes del Antiguo Testamento consagraban sus cuerpos a Dios. Así también nosotros tenemos que consagrar nuestro cuerpo para Dios. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, puro, santo, que es nuestro culto racional. Ahora, día a día, desde que nos levantemos en la mañana, presentemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestros labios, todo nuestro ser a Dios. Consagrémonos a Él. Ese debe ser la oración matutina. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por darnos la oportunidad de ver un nuevo día. Presentamos nuestro cuerpo para el servicio de la justicia, no de la injusticia. Presentamos nuestros cuerpos, nuestros miembros como instrumentos, como alma de la justicia y de la verdad. Consagrado a ti, consagrado a ti. Presentamos nuestro cuerpo, Señor, como dice la palabra en Romanos, capítulo 12, como sacrificio vivo, puro y santo, que es nuestro culto racional. La sangre del sacrificio en el antiguo pacto era aplicada en la oreja, en el pulgar de la mano y pie, mostrando estas partes de su cuerpo y todas las demás de una manera simbólica, diciendo y declarando que pertenecían a Dios y que debían de ser usadas solamente para su gloria. Y eso lo podemos leer claramente en el libro de Éxodo, en el capítulo 29, en el versículo 20. Dice de la siguiente manera: y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar de Dios. Si la sangre de un carnero en el antiguo pacto tenía la capacidad de consagrar a los hijos de Aarón, de consagrar a los hijos de Aarón y Aarón como sacerdote para Dios, cuánto más la sangre del Cordero de Dios, que nos limpia y nos quita el pecado, que fue derramada para redención, fue el precio que se pagó por nosotros. No tiene poder para consagrar todo nuestro ser para el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Nos presentamos ante Dios como vivos de entre los muertos. Esto tiene como primera idea de que todas las conexiones con la vida previa, el viejo hombre, deben de ser eliminadas. Y segundo, tiene la idea de obligación, porque le debemos todo a aquel a quien nos ha dado una nueva vida, Cristo Jesús. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Aleluya, gloria a Dios. Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Bendito y alabado sea por siempre el nombre del Señor. Dice el versículo, ya para ir cerrando, aleluya, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Nuestro amado Spurgeon dijo que estas palabras son una prueba, es una promesa y también es un ánimo. Es una prueba para nuestra reivindicación de ser cristiano. ¿Cómo así? ¿El enojo tiene dominio sobre ti? ¿Lo tiene la murmuración y las quejas? ¿El orgullo tiene dominio sobre ti? ¿La pereza tiene dominio sobre ti? Si el pecado tiene dominio sobre nosotros, nos debiéramos de preguntar seriamente si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad nos hemos convertido. Segundo, es una promesa. Es una promesa de victoria. Aleluya.
nos dice que el pecado no va a estar presente en ti. Amén, gloria a Dios. Porque eso únicamente será cumplido cuando seamos resucitados en gloria. Pero sí, oye esto, vuelvo y repito, es una promesa de victoria. ¿Por qué? Porque no dice que el pecado no va a estar presente en ti. Sabemos claramente que únicamente esto será cumplido cuando seamos resucitados en gloria. ¿Por qué? Porque el pecado fue condenado en este cuerpo. Pero sí promete que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros debido a la gran obra que Cristo Jesús hizo en nosotros en la cruz del Calvario cuando nacimos de nuevo. Así que aunque este cuerpo habite la concupiscencia, no significa que tiene que gobernarnos a nosotros. No significa que tenemos que hacer lo que Él quiera. No. Y es un ánimo, es una prueba, es una promesa y es un ánimo para esperanza y para fortaleza. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, claro que sí. Es un ánimo para esperanza y fortaleza en la batalla en contra del pecado. Dios no te ha condenado bajo el dominio del pecado. Él te ha hecho libre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Estos son ánimos para el cristiano que batalla en contra del pecado y para el nuevo creyente, para el reincidente. Cristo te ha hecho libre para no tener que pecar más. Por lo tanto, dice el versículo, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el camino, los medios, aleluya, por el cual podemos realmente vivir en esta libertad. ¿Qué significa esto? Significa que esto nunca ocurrirá en una vida cristiana con orientación legalista y de desempeño. Nunca ocurrirá en una vida cristiana que esté bajo el yugo de la religiosidad. Esto ocurrirá mientras vivimos no bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué quiero dejar dicho con esto? Como lo he dicho varias veces, y no me da vergüenza volverlo a decir, la ley definía claramente el estándar de Dios y nos muestra dónde quedamos tan cortos delante de ese estándar. La ley es el metrón del cielo y a la vez el espejo que hace ver nuestra incapacidad delante de ese metrón. Pero la ley no puede dar la libertad del pecado. La ley no tiene capacidad para liberarnos de la tiranía del pecado en nosotros. Sí tiene la capacidad de señalarnos. Sí tiene la capacidad de identificar nuestra debilidad y nuestra incapacidad de caminar en la tierra conforme al estándar del cielo. Pero la ley no puede darnos la libertad de la tiranía del pecado, la cual sí la gracia de Dios provee. Aleluya. La ley no tiene poder para liberarnos de la tiranía del pecado. Solamente la gracia de Dios provee el poder para nosotros poder ser libres del gobierno del pecado. Bendito y alabado sea el nombre de Dios para siempre. Recuerde que la gracia reine por la justicia. Romanos 5:21 nos dice de esta manera: para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Por lo tanto, es la gracia, no la ley, la que provee realmente la libertad y el poder para vivir sobre el pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto de nuevo muestra que una vida verdaderamente, aleluya, vivida bajo la gracia de Dios será una vida justa. La gracia jamás será una licencia para pecar. El estar bajo la gracia como una excusa para pecar es una señal de que uno no está verdaderamente bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es otra manera para describir el cambio radical en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Para la persona judía de la época de Pablo, el vivir una vida bajo la ley lo era todo. La ley era el camino para la aprobación de Dios y para la vida eterna. Ahora Pablo muestra que a la luz del nuevo pacto no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Su obra en nuestra vida lo ha cambiado todo. Pablo ha contestado su pregunta de Romanos 6:1. La pregunta de Romanos 6:1 la ha contestado Pablo. Esa que decía, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo contesta esa pregunta. ¿Por qué no continuamos en el pecado habitual para que la gracia pueda sobreabundar? Porque cuando somos salvos, cuando nuestros pecados son perdonados y la gracia de Dios se ha extendido hacia nosotros, somos radicalmente cambiados. El antiguo hombre ha muerto y ha sido crucificado juntamente con Cristo Jesús en la cruz de Calvario y ha nacido un nuevo hombre conforme a la naturaleza de Cristo. Y hemos sido libres de la tiranía del pecado para que por la gracia de Dios caminemos en justicia. Aleluya, gloria a Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A la luz de estos notables cambios, es absolutamente incompartible para una nueva creación en Cristo Jesús el ser confortado en los pecados habituales. Un estado de pecado puede ser solo temporal para el cristiano, pero ya no será habitual como era antes. Antes, por causa de la naturaleza caída, practicábamos el pecado, pero ya no. No significa que no podamos pecar. El que dice que no peca lo hace el mentiroso, pero no como una práctica, sino como algo casual o temporal. Spurgeon nos enseñó algo interesante. Él dijo, la gracia que no cambia mi vida no va a salvar mi alma. Así que salvos somos por gracia, porque es esa gracia la que nos cambia, es esa gracia la que nos salva. Juan declara de la misma manera, declara la misma idea de otra manera. Él dice, todo aquel que permanece en él no peca de manera continua, claro está. Todo aquel que de manera continua peca, no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica de manera continua el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede de manera continua pecar porque es nacido de Dios. Estoy parafraseando, leyendo el escrito está
Dice que todo aquel que permanece en él no peca. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En el versículo 9 dice de la siguiente manera: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Puede que los cambios no lleguen todos al mismo tiempo en nuestra vida. Pueden que no lleguen a cada área de la vida al mismo tiempo. Pero los cambios llegarán y serán reales. Y esto irán incrementándose conforme pasa el tiempo. Porque Cristo está siendo formado y ha de ser manifestado en nosotros y a través de nosotros. Dios nos ha hecho seguros por la gracia al cambiarnos mientras recibimos esa gracia divina. La gracia de Dios. A través de esa gracia Él nos liberta y nos equipa para vivir justamente ante Él. Ya que hemos muerto al pecado, es impensable que pudiéramos continuar nuestra antigua manera de vivir, nuestra antigua práctica de pecado. Una vez que la oruga se ha convertido en una mariposa, la mariposa no tiene ningún negocio en arrastrarse sobre los árboles y hojas como la oruga. No hay nada en la mariposa para esto. Nada. Aleluya. Bendito sea por siempre y para siempre el nombre de Cristo. Dios ha cambiado. Ha cambiado tanto nuestra naturaleza por su gracia, que cuando pecamos sería como un pez en tierra seca. Que cuando pecamos estamos fuera ya de nuestro elemento y deseamos volver al estado correcto otra vez, a la comunión con el Espíritu, al caminar de justicia con nuestro Cristo Jesús, Señor nuestro. No puedes pecar ya, pues amas a Dios. El pecador puede beber el pecado de la manera que el buey bebe el agua. Pero para nosotros que hemos nacido de nuevo, será como salmuera del mar. Podrás ser tan necio como para intentar probar los placeres del mundo, pero estos no serán ya placenteros para nosotros como lo eran en el pasado. Ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. La gracia de Dios no solamente nos cambia, sino que también nos salva. Vamos a dejarlo hasta ahí. La semana que viene estaremos continuando en Romanos capítulo 6, el versículo 15. Y estaremos hablando acerca de cómo el creyente bajo la gracia opera y el problema del pecado ocasional después que nacimos de nuevo. Recuérdense que cuando nacemos de nuevo, la vieja naturaleza ha muerto, es crucificada en la cruz, y ya no practicamos el pecado. Quizás podamos pecar ocasionalmente, pero ya no es una práctica, y tampoco lo disfrutamos como en el pasado. Ahora quiero que podamos ver esta adoración y al regreso estaremos orando con cada uno de ustedes para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
Paz y gracia, amada familia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero pedirle disculpas por los inconvenientes que hemos tenido en esta noche en la transmisión. Desde ya les solicito su apoyo en oración. Espero que se levante un ejército de intercesores a favor de esto, que podamos nosotros poder disfrutar de la gracia de Dios, porque realmente la lucha no ha sido pequeña. Quería tener un tiempo de interacción con ustedes, de oraciones en vivo, pero veo que no hay ninguna petición. Por lo tanto, no se preocupen, pueden escribirnos por WhatsApp, estaremos orando por ustedes. Amén. Gracias por su tiempo. El próximo viernes tenemos servicio de oración en línea. Esperamos poder tener un tiempo donde tengamos menos inconvenientes como que tuvimos esta noche. Sabemos que cada vez que nos levantamos a traer una palabra que tiene la intención de destruir las cárceles de la ignorancia, las cárceles del pecado, las cárceles del cautiverio de la religión que por años han estado operando en la vida de muchas personas, hay uno que se levanta siempre a hacer la guerra. Pero quiero que sepan que el que está con nosotros es más fuerte que el que está fuera de nosotros. Así que confiamos en la gracia y el favor de Dios, confiamos en la misericordia del Eterno y confiamos en la obra poderosa del Espíritu Santo que está operando en nosotros, a través de nosotros y en la vida de cada uno de ustedes. Que la paz y la gracia de Dios continúe en aumento en sus vidas, así como se eleva la luz de la aurora, y que la bendición de Dios, la cual es Cristo Jesús en nosotros, alcance la vida de todos aquellos que todavía no lo han recibido como su Salvador personal. Quien les habla es el pastor Manuel Irizarry, y espero poderlo tener una vez más con nosotros. Recuérdense que el viernes tenemos oración y el domingo a las 10 celebración para la gloria de Dios. Amén. No, solo pregunta a Jesucristo. La respuesta solo está en Él. Vamos. Pregúntale a tu papá. Pregúntale a tu papá y él te mostrará la salida. Pregúntale a tu papá, solo pregúntale a tu papá y él te librará toda verdad. Cuando te sientas confundido y no sepas cómo proceder, solo confía en Jesucristo. La respuesta solo está en Él. Dile al hermano que está a tu lado. Pregúntale a tu papá. Pregúntale a tu papá y Él te mostrará la salida. Pregúntale a tu papá. Solo pregúntale a tu papá y Él te guiará toda verdad. Así, pregúntale cuando estés abatido, pregúntale cuando estés confundido. No temas ni desmayes porque el Señor estará contigo. Pregúntale cuando no tengas fuerzas, pregúntale, su gracia te sustenta. No temas ni desmayes, solo confía en Él. Oh Señor, Dios responde. Pregúntale a tu Padre que está pendiente de ti. Pregúntale cuando estés abatido. Pregúntale cuando estés confundido. No temas ni desmayes porque el Señor estará contigo. Pregúntale cuando no tengas fuerzas, cuando ya te sustenta. No te creas sabio en tu propia opinión, que tú no sabes lo que te conviene. Solo Dios sabe lo que nos conviene. Aleluya. Dice, cuando vayas por la vida y no sepas qué tú vas a hacer, no, solo pregunta a Jesucristo. La respuesta solo está en Él.
y Él te mostrará la salida. Pregúntale a tu papá, solo pregúntale a tu papá, y Él te guiará toda verdad. Pregúntale cuando estés abatido, pregúntale cuando estés confundido. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo. Pregúntale cuando no tengas fuerzas, pregúntale, su gracia te sustenta. No temas ni desmayes, solo confía en Él. Confía en Cristo Jesús, confía en Él. No temas ni desmayes, solo confía en Él. No temas ni desmayes, solo confía en Él. Confía en Jesús. No temas ni desmayes, solo confía en Él. Aleluya. Gloria a Dios. No temas ni desmayes. Confía en Cristo Jesús. La respuesta está en Él. Amén. Así que cuando alguien te vaya a pedir un consejo, ¿qué tú le vas a decir? ¿Qué te le vas a decir cuando alguien te vaya a pedir un consejo? Amén. Tú tienes un Padre que te responde y que sabe la respuesta correcta y precisa para lo que tú necesitas.